Bella, bienvenidos una vez más a su programa de Vestidas de Gloria con una servidora, María Jacobo. Y hoy traemos un tema que de verdad me preguntan mucho y es sobre el juicio y cuándo debemos nosotros como pueblo de Dios o como personas juzgar y cuándo no. Hay un versículo que siempre me dicen, la Biblia dice que no juzguemos y que no juzguemos. En Mateo 7:1 dice, no juzguéis, se lo voy a leer aquí, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. Está en Mateo 7:1. Pero entonces, el Señor, cuando nosotros leemos un versículo, que es lo que quiero enseñarles hoy, cuando nosotros leemos un versículo tenemos que ver el contexto en que se dijo. Más abajo dice lo siguiente, oigan lo que dice el Señor Jesús, y se lo voy a leer también. Quiero que lean el capítulo de Mateo completo. Dice, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? O sea que tú no puedes ver. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces lo que pasa con esto es que nosotros vemos siempre los defectos, que y lo digo entre comillas aquí, de los demás, mucho mayores que lo de nosotros. Sin embargo, para nuestras limitaciones, para nuestros pecados, cuando resbalamos, como dicen por ahí, esperamos siempre una aceptación y que se nos tenga misericordia. La Biblia lo que habla aquí es que al momento de juzgar una situación, no seamos duros con el otro, no exageremos lo que el otro ha hecho o no, sino que podamos hacerlo con justicia. Sobre todo cuando se trata de personas que no conocen a Dios. Esas personas no tienen todavía el acceso a la verdad de Cristo que está en la palabra de Dios, pero sí tienen acceso a ti, en el cual tú puedes ayudarlos en amor a enmendar su vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la palabra de Dios. Y nosotros, a diferencia de Dios, tendemos a ser muy juzgadores y ponemos etiqueta a los demás. Vamos en la vida mirando a las personas y como esa persona se quedó en nuestra memoria por algo que hizo hace 10 años, hace 5 años, la seguimos acusando el día de hoy. Hoy quiero que reflexiones tú mismo y digas o mismo te preguntes, ¿cómo yo he estado juzgando a los demás que están a mi alrededor? ¿Estoy siendo yo muy duro? Porque aunque tengas la razón, no te da a ti el derecho de juzgar a una persona como el que no tiene salida. De eso se trata la palabra, cuando te dice de que no juzgues. No juzgues para mal, para descalificar al otro, para ponerle una etiqueta de la cual nunca saldrá frente de tus ojos, sino que juzgues la situación. ¿Por qué? Porque tú eres la justicia de Dios aquí en la tierra. En 1 Corintios 6, te voy a buscar este versículo que a mí me llamó mucho la atención desde que yo lo leí. Y habla, me tienen un poquito de paciencia aquí, de lo siguiente. Tenemos que saber en qué momento y a quién es que vamos a juzgar. Según la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 6, comienza en el versículo 1, dice que si alguno de entre ustedes osa tener una disputa entre hermanos, o ir a juicio delante de los injustos, ¿iríais a juicio delante de los injustos y no de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Esto es, o sea, que no hay entre vosotros uno sabio que juzgue con sabiduría.
Aquí el contexto nos habla de dos cosas. Nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos un conocimiento y hemos adquirido la sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús, hemos estudiado la palabra, dice que nosotros estamos llamados a juzgar los asuntos, no las personas. Los asuntos que nos pasan, los que nos meten en pleito, qué está pasando aquí, y hacer ese norte, ese estandarte para que las personas tomen decisiones correctas. Lo que no podemos es juzgar a la persona dentro del pecado en el que está. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo una etiqueta y muchas veces lo que hace esto es que las hunde más en su pecado. ¿Acaso a ti se te olvidó de dónde Dios te sacó? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. Tú que te crees tan perfecto o tan perfecta, ¿tú crees que la sangre de Cristo solamente está ahí para liberarte a ti o para sacarte a ti del hoyo? Esa misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz y pagó el precio por tu pecado, también pagó el precio por el mío. Entonces, y está disponible para toda aquella persona que lo reconozca a Él como Señor y Salvador, sin importar el pecado que haya cometido. Por grave o terrible que sea, todavía no conozco el primer pecado que Cristo no pueda limpiar o lavar con su sangre. Y en esto es que quiero caer hoy, porque nosotros vamos en la vida señalando al otro, creyéndonos mejores, pensando que vivimos una vida más santa o más digna delante de Dios, cuando tal vez tú eres como esos fariseos del tiempo de Cristo, donde le echas tanta carga a las personas que ni siquiera quieren venir al Padre más, porque se encuentran que es muy duro o muy fuerte la carga que hay que llevar para poder quedarse en ese molde que tú mismo creaste, para poder pertenecer al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un club. El reino de los cielos comienza así con un rey que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero fue hecho bajo un concepto de familia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo está disponible para ti y para mí, y para las personas a tu alrededor. ¿Cómo quieres tú que ser tratado? De esa misma forma debes de tratar a los demás, como dice en Mateo. Asimismo, como tú estás juzgando al otro con esa misma severidad, como estás actuando con los demás, es como Dios va a actuar contigo. Hay una historia en la Biblia que me maravilla mucho y también hablé un poquito en mi libro de Vestidas de Gloria, y pueden encontrar mi libro en vestidasdegloria.com o en mariajacobo.net. Y hay un capítulo que habla específicamente de las vestiduras espirituales, pero yo comienzo a hablar, hay una que es vestida de justicia, pero sobre todo donde hablo de mi vida personal, donde muchas veces yo pude haber levantado la mano en contra de alguien y por temor a Dios no lo hice, y dejé que fuera la mano de Dios quien hiciera venganza. Y déjame decirte algo, cuando me ha pasado esto con personas que me han injuriado, que me han señalado, he decidido y he optado a no defenderme para que Dios sea el que me defienda. Cada vez que Dios me ha defendido, no solamente ha limpiado mi nombre, sino que ha dejado en vergüenza a esas personas que han tratado. Esto es a través de todo mi caminar. Si tú estás en una situación donde tú estás siendo señalado injustamente o señalada injustamente, o así sea, tenga algo de verdad lo que se esté diciendo, quiero decirte que Dios no te va a dejar en vergüenza. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, quiero que sepas que tal vez esta es la señal que estás recibiendo al escuchar este programa, para que tú puedas abrir tu corazón y decir, Señor, cambia mi vida. Y Él dice que cuando Él te perdona, cuando Él perdona tus pecados, no es simplemente que lo eche en el fondo del mar, sino que también es como si nunca más tú lo hubieras hecho. Y quiero decirte esto aquí, porque si de alguna manera te has sentido tan culpable o tan mal, que no quieres entrar a una iglesia, que tal vez te da pena ni siquiera ir a un lugar donde se adore al Señor, tú eres tan digno de entrar como cualquier hijo. Así es que no te preocupes. Y en este libro, en este capítulo de Removiendo las Etiquetas,
yo hablo mucho cómo se me ponían etiquetas cuando yo estaba creciendo, porque siempre fue muy diferente a las demás chicas. Tenía un pelo muy rizo, me gustaban los colores muy brillantes, me gustaba la moda, desde niña leía Vanidades, Buen Hogar, y a mí se me señalaba con que yo era materialista, como que me gustaban mucho las cosas del mundo, y sin embargo yo no sabía ni siquiera lo que era el precio de lo que me gustaba. Veía cosas en las revistas y decía, wow, yo puedo diseñar esto porque siempre me gustó la moda. Y yo no tenía lo que era un parámetro de saber lo que costaba una cosa de las que veía en la revista, pero sí me mandaba a hacer con una costurera muchas cosas y le añadía mi propio sabor. Pero sabes qué, y muchas veces mi mamá me hacía estos outfits cuando tenía tiempo, porque ella era profesora de corte y costura. Pero ¿por qué te digo esto? Porque las personas que me veían desde afuera buscando estos materiales, metiéndome en tiendas de tela o en lugar para decorar algo tan sencillo, decían, pero ¿y qué es lo que ella quiere? O sea, ella llama mucho la atención, tú no le puedes bajar 3 rayitas. Pero estas etiquetas siempre me marcaron porque las tomé como si fueran un rechazo. Hay personas en tu alrededor que se van a sentir rechazadas por los nombres que tú le pones. Y llega un momento en que Dios es quien levanta a esas personas. ¿Cómo estás tú mirando a los demás? ¿Cómo te estás mirando tú? También es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Te estás mirando como Dios te ve o te estás mirando y dejando que las opiniones de otras personas dicten un nombre o una etiqueta sobre ti? ¿De qué te han acusado últimamente que tú sabes que tú no eres? Tal vez por tu carácter, tal vez por la forma tan directa con la que hablas, tal vez por la forma en que te manejas muy seguro o segura de ti misma. Esto causa tal vez algún tipo de incomodidad en los que están a tu alrededor. Déjame decirte que no por eso debes de cambiar tu vida ni la forma de actuar, sino porque simplemente esas personas no te conocen lo suficiente ni reconocen cada habilidad que hay en ti. Esto lo digo no porque estés pecando o no, quiero que hagas la diferencia, sino porque no quiero que cambies algo que es intrínsecamente tuyo, muy tuyo, simplemente porque a alguien más no le gusta, le molesta que seas tal vez o muy cariñosa o cariñoso o muy extrovertido. Esas son cualidades que Dios puso en ti con un propósito y marcan y son necesarias para la encomienda que Él te ha dado a ti. El juicio viene cuando una persona muchas veces se siente menos. Cuando una persona no se siente aceptado, tiende a enjuiciar a los demás. Pero ¿sabes qué? Sabiendo que lo que es la justicia de Dios, miren lo que dice aquí en esto. ¿Cuál es la forma correcta de juzgar? Y quiero que tú te preguntes esto. Dice en Juan capítulo 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, si vas a juzgar a otro, debe de ser en amor y sin hipocresía, y llamando a las personas siempre al arrepentimiento. Si alguno, dice la Biblia en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tú también puedes caer, es lo que dice la palabra de Dios. Tú no eres tan perfecto. O sea que cuando vamos a juzgar a alguien, lo importante es saber que yo también puedo caer, que yo también necesito misericordia y que lo tengo que hacer desde el amor para decirte siempre que hay una mejor salida a lo que estás haciendo. Hay alguien que una de las historias también que hablo en Vestidas de Gloria es la historia de Tamar. Y en ese tiempo ella es conocida porque dice Judá, que es una de las tribus de Israel, la llamó como más justa que yo. Y la tribu de Judá era aquella tribu que adoraba a Dios y que tenía una relevancia entre las otras 12 tribus, porque desde ella nacería el Mesías. Había un estándar para ellos un poco diferente. Dios le asignó a cada tribu una asignación diferente. Unos eran cantores, adoradores, otros trabajaban el campo y la tierra, otros eran observadores de los tiempos,
pero de esta tribu descendió la descendencia de David, el rey Salomón, y por ende Jesucristo. Sin embargo, Judá tuvo varios hijos y en este tiempo la encomienda era multiplicarse. El primer hijo fallece, deja a la viuda en este tiempo también. Lo correcto de hacer era que el próximo hermano se casara con la viuda para asegurar la descendencia del muerto. Es decir, este heredaba la tierra, el primer hijo era el que venía a suplantar o a tomar el lugar de la persona que había muerto. Sin embargo, le da el segundo hijo, este muere, no porque fue una causa natural, sino porque dice la Biblia que echaba su semen a tierra. No quería embarazar a Tamar para no darle parte de la heredad que le correspondía al hijo que podía venir. Entonces el Señor tomó cartas en el asunto, porque el semen representa vida, y le dijo: no vas a echar a tierra vida que yo envío. Estás matando. Desde ahí también parte lo que creemos de la importancia de mantener vida desde el momento de la concepción. Esto es lo que la Biblia dice. Y ahí en ese momento fue fulminantemente eliminado. Dios le quitó la vida porque hizo un juicio de lo que estaba haciendo. Quedaba otro hijo, pero Judá, por temor, la mandó a su casa en vez de hacer lo correcto. Esta mujer decide tomar la justicia por su propia mano, siendo muy inteligente porque sabía que el mandato de Dios era que no parara la heredad, pero también la vida en esta tribu que iba a garantizar por dónde venía el Mesías. Cuenta la historia que ella se vistió de prostituta y salió. Por eso las vestiduras son tan importantes. Cada persona en la Biblia, sea un ciego, un sacerdote, un leproso, una prostituta, todos tenían una forma, un manto específico con el cual se vestían. Déjame decirte que ella salió sabiendo la ruta que tomaba su suegro y lo interceptó. Tuvo relaciones con él. ¿Y saben qué? Quedó embarazada. Cuando queda embarazada, ella le pidió en el momento en que tuvieron relaciones que le diera su sello y como un tipo de bastón. Pasan los meses. Como el hijo pequeño de Judá no iba a poder casarse, lo correcto era que el suegro le buscara a marido o la tomara a ella. Las personas del pueblo la juzgaron y dijeron: esta está adulterando, está teniendo relaciones a lo callado porque quedó embarazada. Sí, así somos. Levantamos juicios sin saber que ella había tomado la ruta, tal vez innecesaria, pero la única para que se cumpliera la palabra de Dios. Y podemos decir que tal vez ella engañó a este hombre. ¿O no fue ella la engañada? Ella simplemente fue muy perspicaz para que se cumpliera el decreto de Dios. Al ser llevada frente a él para que fuera eliminada, porque en ese tiempo ese tipo de falta se pagaba con la vida, a ella le tocaba el paredón, que la apedrearan y que ella, tanto con los bebés que habían de nacer, murieran. Sin embargo, en el momento del juicio, cuando le preguntaron con quién adulteraste, saca el sello y el bastón de su propio suegro. Y en ese momento él se dio cuenta de lo que ella había hecho. Porque él dijo: ella es más justa que yo porque ella supo defender la posición que le tocaba y la que yo le estaba negando. Esto es lo que es hacer un juicio, no basado en lo que la sociedad tal vez puede decir, sino en algo que Dios te ha encomendado y que tú sabes que bíblicamente es lo que te corresponde. No te estoy diciendo que te acuestes con tu suegro. No te estoy diciendo que vayas y adulteres por ahí. Lo que sí te digo que en ese tiempo había un mandato de Dios de multiplicación en las 12 tribus
Era una dispensación diferente, mucho antes de la venida de Cristo, quien estableció un hombre para una mujer, y ya no hay más poligamia en ese tiempo. Un hombre podía tener varias esposas porque lo importante era multiplicarse para poblar la tierra. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque ella fue juzgada severamente, al punto de que la llevaron casi arrastrada a una mujer embarazada por algo que ella estaba haciendo que era lo correcto delante de Dios. ¿Eres tú sagaz para defender y enjuiciar las cosas y para que se establezca el reino de los cielos? Ahora más que nunca estamos nosotros viviendo tiempos muy difíciles, donde vamos a tener que tomar una posición con lo que dice el mundo, con las apariencias, con lo que puede ser o no, o vas a tener que tomar una posición de lo que Dios dice. Estamos en esos tiempos donde se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué es lo bueno para ti y qué es lo malo para ti? No tiene relevancia ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guía. Es lo que nos dice a nosotros cuando tenemos alguna duda, lo que está bien y lo que está mal. Es el parámetro que debemos usar para juzgar cada situación, así sea en contra de nosotros. Que podamos decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué, lo hice mal. Porque viendo esto, ante esto, no solamente tú, pero también tus hijos van a crecer y vas a poder decir, estoy estableciendo la justicia de Dios en mi casa. Y donde está la justicia de Dios, hay bienestar, hay prosperanza, está Dios, la presencia de Dios. Y tus hijos van a crecer con un parámetro diferente y muy único, pero sobre todo haciendo las cosas bien en la sociedad donde estás. Así es que te invito a aprender un poco más de la palabra cada semana aquí en Vestidas de Gloria. No te quedes sin escuchar cada programa que hemos grabado en nuestro canal de YouTube. En vestidasdegloria.com también puedes encontrarme en @mariajacobo en Instagram. Y todas estas herramientas las pongo delante de ti para que tú puedas discernir en cada situación que te encuentres cómo, cuándo y dónde debes de actuar, pero también cuándo no, cuándo debes de callar y tener misericordia. Siempre lo que hagas, te dejo con esto, hazlo con amor. ¿Y por qué te digo esto de que todo lo que hagas lo puedas hacer con amor? Porque cuando tú entiendes que tú no eres perfecto, cuando tú mismo te sinceras delante de Dios, cuando tú mismo sabes que eres capaz de hacer muchas cosas y que simplemente el amor de Dios te frena, vas a entender por qué otra persona puede haber hecho lo que hizo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces yo he tenido el impulso de querer acayetear a alguien, pero Dios me para, me ha dado dominio propio. Cuando veo a alguien haciendo algo así, le tengo misericordia porque digo, ¿qué habrá podido a esta persona llevarlo ahí? La violencia nunca es una salida. Pero me pongo en sus zapatos y digo, wow, debería de estar muy desesperado o desesperada para actuar de esa forma. ¿Y por qué es bueno entenderlo? Porque cuando entendemos el por qué una persona actúa de una forma u otra, llegamos a la raíz del problema o del asunto y podemos repararlo. Si tienes un hijo, una hija, un familiar o alguien que está comportándose tal vez de una forma que a ti no te agrada, yo creo que esto también es Dios poniendo en tu camino a alguien que te diga, actúa con amor y misericordia. Siéntate con ellos y pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? No estás solo o sola. Yo te acompaño. Así es que para la próxima semana, aquí estaremos juntos, acompañándonos los unos a los otros, creciendo juntos, una vez más en este tu programa de Vestida de Gloria. Hasta la próxima semana. Chao, chao.